Hablar de uno de los referentes de la comunicación en temas económicos, prácticamente por la mayor cantidad de su carrera, pero también a nivel periodístico, es hablar de Alberto Padilla. La verdad es que la ventana que tuvo por muchos años en la cadena CNN en español lo hace muy familiar a nuestros ojos. Y lo invitamos a Sin Filtros para hablar un poco más sobre su nueva aventura, y es estar aquí, sí, estar aquí con nosotros en Costa Rica. Alberto, bienvenido. Gracias, Freddy, muchas gracias por tenerme aquí sin filtros. Bueno, bienvenido a Sin Filtros, y la primera pregunta sin filtros que quiero hacerte es lo que antes de empezar esta grabación comentábamos. Después de 20 años de vivir en Estados Unidos, en Atlanta, de trabajar para la cadena con más penetración en Latinoamérica en español, ¿por qué Costa Rica? En primer lugar, fue más de 20 años, fueron 21 años para ser exactos, donde hice de Atlanta mi casa y es mi ciudad y dicen que tu casa es donde está tu corazón y ahí fue, ahí estuvo. Pero en Atlanta en realidad siempre residí, siempre solamente residí, esa era mi residencia. Pero todo mi trabajo, aun cuando yo estaba trabajando para CNN, que ya salí de ahí hace ya casi 7 años, todo mi trabajo siempre estuvo para América Latina. El CNN que yo ayudé a fundar en 1997 y por el que trabajé por 15 años era siempre dirigido hacia América Latina. El mercado hispano para Estados Unidos nunca fue nuestro mercado objetivo jamás, a diferencia del CNN hoy en día, el CNN que ustedes ven, ¿no? Tiene otros objetivos. En el que yo estaba era para América Latina. Entonces, yo todo lo que hice siempre fue para América Latina. Entonces, yo nada más lo hacía desde Atlanta, pero todo era para América Latina. Y eso me llevó a recorrer América Latina, todos los países, todos los años, durante los 21 años desde 1997. Entonces, digamos que a la pregunta de por qué Costa Rica, digamos que fue un movimiento para irme a vivir más cerca de mi trabajo, déjame te lo digo de esa manera, ¿no? Sí. Porque literalmente yo vivía, mi casa, digamos que mi casa era en Atlanta, pero todo mi trabajo en América Latina, entonces eso se hacía medio pesado. Okay. Y yo nunca dejé de ser latinoamericano, al contrario, yo llegué siendo mexicano a Atlanta, pero al curso de los años yo ya me convertí en latinoamericano. Tanto así que de hecho cuando decido regresar a América Latina, decidí regresar a América Latina, no a México. México de hecho nunca fue opción, nunca lo tomé como opción para mí, siempre fue entre Guatemala y Argentina. ¿Por qué no México? Porque profesionalmente hablando, de alguna manera México fue mi país más débil, digámoslo así. Okay. Por alguna razón. Yo creo que simplemente porque el dicho de que nadie es profeta en su tierra es cierto. Entonces el país donde yo menos presencia formé profesionalmente hablando fue México. De Guatemala, Argentina, lo que quieras, pero México no tanto. México nada más fue o es donde está mi familia extendida, pero profesionalmente nunca tuve nada que ver ahí. Alberto, Costa Rica es un mercado minúsculo comparado al que estabas acostumbrado. Costa Rica tiene peculiaridades sumamente distintas a nivel de audiencia. Has tenido experiencias visitando Costa Rica, estuviste estudiando en el INCAE, que es una institución sumamente prestigiosa en nuestro país, tienes muchos contactos en Costa Rica, sos muy respetado por una muy buena parte del sector empresarial, el sector académico, y por supuesto también del sector político que te ha seguido por estos 21 años y ahora en esta nueva etapa, por supuesto. Pero sí has dimensionado que es un cambio radical adaptarse a pueblo chico, infierno grande. Supongo que no. Vaya, si es tan así como tú dices, supongo que no lo he dimensionado. No lo he sentido. No, vaya, no sé. Tómame como alguien. Yo no soy americano. Bueno, sí soy americano en el sentido de que tengo la ciudadanía, pero no sé, yo soy latinoamericano, pero sin embargo tengo el estilo de vida de Estados Unidos, digámoslo así, ¿no? Es decir, yo soy totalmente abierto, soy totalmente incluyente, y en ese sentido, esta es una tierra muy fértil para los americanos para venir a vivir, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pues entonces aquí hay un americano más, o sea, a mí no me importa, o sea, si es un pueblo chico, infierno grande, con todo lo que eso puede implicar, que no sé exactamente qué implique, a mí yo no lo siento, a mí no me molesta, como supongo que al resto de los
americanos no les molesta tampoco, digamos que en ese sentido soy uno más. Sí, pero estás en una vitrina de audiencia costarricense, en una radio que le llega a los oídos de los costarricenses. Ajá. De una manera tienes que entenderlo y adaptarte y conquistarlos de una forma. Pero fíjate, déjame te digo una cosa, y esto siempre lo dije, yo comencé en radio, primero que nada yo comencé en radio, ¿Ya? Mi carrera profesional la comencé en radio, y después pasé a televisión, pero yo comencé a nivel local, yo empecé en mi ciudad natal de Monterrey, y yo estoy acostumbrado a los mercados locales, pero últimamente, mientras yo esté enfrente de una cámara, y sobre todo detrás de un micrófono, a mí no me importa quién esté del otro lado. Para mí es exactamente lo mismo. Yo siempre lo dije. Yo cuando trabajaba en CNN, yo siempre dije, yo no soy más feliz aquí en CNN que cuando estaba en mi canalito local en Monterrey, porque estoy haciendo exactamente lo mismo. O sea, son otras dimensiones, otras economías, otras cosas, pero la profesión es exactamente la misma. Y para mí es exactamente lo mismo estar haciendo esto, se aplica exactamente lo que estoy haciendo en este momento. Ya que si del otro lado del micrófono hay 100 o 100 millones, para mí es exactamente lo mismo. Bueno, es un criterio bastante distante de lo que generalmente quienes han llegado a ese nivel quedan acostumbrados a. Eso es muy rescatable de parte tuya. Bueno, yo de todos modos sigo, vaya, yo soy muy activo en redes sociales. Hoy en día tienes otras oportunidades. Yo sigo conectado con mi base de seguidores a nivel Latinoamérica por medio de mis redes sociales. Escribí un libro, sigo viajando, sigo viajando por América Latina. Entonces yo todavía acabo de regresar de Honduras, de trabajo, etcétera. Entonces que yo me siento, vaya de nuevo, para mí yo sigo laborando exactamente igual que como yo empecé cuando tenía 22 años de edad, hace casi 30 en Monterrey. Pues es exactamente lo mismo. Alberto, a las 5, ¿qué podemos esperar del programa? ¿Cómo ha venido evolucionando hasta el día de hoy? ¿A dónde lo quieres llegar a llevar? A las 5 con Alberto Padilla, Sí. por 89.1 CRC Radio. Muy bonito, esa es una oportunidad que se me presentó una vez que llegué a residir aquí a San José. Muy prontito me ofrecieron esa oportunidad y la tomé con mucho gusto y con mucho entusiasmo. A ver, a las 5 con Alberto Padilla no es un noticiero, pero sí es un informativo. Yo lo veo como una revista informativa, ¿no? Y vaya, como a mí siempre me gusta y siempre me gustó estar leyendo de diversos temas. O sea, yo, por ejemplo, una revista que yo leo es Time, la revista Time o la revista The Economist, que son revistas de multitemas, pero siempre de interés. Entonces, digamos lo que toda proporción guardada, desde mi criterio tan pequeñito de las 5 es eso, es una revista informativa donde tratamos de los más diversos temas que a mí me parece que son de interés. Entonces, hablamos de tecnología, hablamos de innovación, podemos estar hablando, bueno, de Nicaragua, de temas internacionales. Yo en lo personal, por mi experiencia, jalo mucho hacia el lado internacional, hacia el lado económico, pero mi pie o el pie del programa en Costa Rica son los editorialistas, que yo cada día de la semana tengo a un editorialista. Entonces, por ejemplo, tenemos a Elías Feinseig, tenemos a Diego Delfino, que salen una vez a la semana, Glenda Umaña, mi buena amiga, etcétera, ¿no? Y ellos son los que ponen el pie en Costa Rica, pero siempre es análisis, opinión, perspectiva, no tanto noticia. Aprovechemos estos últimos minutos para hablar entonces de un poquito de esos temas. Sí. Porque la experiencia que tienes yo creo que nos va a ser muy valiosa tal vez para que lo veamos un poco más de afuera y no en esta burbuja al que llamo yo el pueblo chico. Alberto, ¿qué nos está faltando a los costarricenses para contextualizar mejor la situación que estamos viviendo en el país? En semanas en donde tenemos por aquí una pequeña manifestación en contra de nicaragüenses de un grupo de cabezas calientes, en semanas donde hay un pleito entre futbolistas que acapara todas las portadas de los periódicos, en semanas en donde ni siquiera se toca a profundidad la crisis fiscal que embarga a Costa Rica y que nos tiene asfixiados. Tú estás aterrizando en un país que exactamente se está asfixiando a nivel fiscal y que en la Asamblea Legislativa
Todavía no se ve una luz completamente clara de a dónde nos va a llevar eso. ¿Qué nos está faltando? Mira, yo lo tengo que contextualizar en el marco latinoamericano. Lo que está pasando en Costa Rica en particular no es diferente a lo que está pasando en toda América Latina. No hay un país que tú visites de América Latina en el que la gente no esté hablando exactamente lo mismo que hablan aquí en Costa Rica, en el sentido de la desazón, de la desesperanza. De tal manera que, o sea, lo que yo voy a decir que le falta a Costa Rica es lo mismo que le falta a toda América Latina. Yo creo que el problema de fondo, fíjate esto, o sea, lo que tú acabas de describir, y de nuevo, yo lo pongo en el contexto latinoamericano, la realidad de las cosas es que llevamos, ¿cuánto te gusta? ¿10 años? ¿15? Tal vez más, en el que, o sea, podemos decir aquí en Costa Rica o en cualquier país de América Latina, que no sea Colombia, porque Colombia tal vez haya avanzado en términos de seguridad, que antes era súper inseguro y ahora es seguro. Ese país avanzó, digámoslo así. Pero el resto de los países, desde Argentina hasta México, ¿pueden decir realmente hoy estamos mejor aquí que hace 10 años? No. ¿Estamos mejor que hace 15? Yo creo que nadie lo puede decir. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. ¿Cuáles son los síntomas que detectas? Hay una falta de liderazgo. La clase política de nuestros países nos ha fallado. Y esto es un sentimiento incluso mundial. Porque mira lo que está pasando en Europa, en el propio Estados Unidos. Estados Unidos pensábamos que estaba muy bien y de repente llegó Trump para decirnos y para que nos diéramos cuenta de que no estaba nada bien. Y acá en América Latina, de nuevo, ¿qué país puede decir hace 10 años estábamos aquí y hoy estamos acá más arriba? Nadie lo puede decir. Aquí la primera vez que yo vine a Costa Rica fue hace 20 años. Desde entonces he estado viniendo siempre. Y ya llevo al menos dos periodos presidenciales que me ha tocado moderar debates presidenciales aquí en Costa Rica. La discusión es siempre la misma. O sea, aquí se están discutiendo los mismos temas que se discutían hace 20 años igual. La falta de infraestructura, bla, bla, bla. Hoy en día se discute ya más el déficit fiscal porque antes no estaba tan mal, hoy está peor. Y como tú lo dices, lo dije anoche tuve una charla, una conferencia y estaba diciendo esto. O sea, el problema más importante no es el nivel y la envergadura del déficit fiscal. Es que no se ve salida. Ni siquiera se ve que estemos cerca de empezar a ver una salida. Entonces hay una falta de liderazgo total, no nada más en Costa Rica, en toda América Latina. ¿Ves de qué manera, y esa es tu opinión, quisiera conocer tu opinión, lo que eso provoca? Y es que grupos de izquierda quieran entonces asumir ese liderazgo que los de centro antes no tenían. ¿Le temes a estos grupos de izquierda? Por ejemplo, en las últimas elecciones, candidatos evangélicos, candidatos extremistas. Yo no quitaría, yo no le pondría a la izquierda, porque vaya, yo no quiero usar el término izquierda como peyorativo. De izquierda no tengo ningún problema. El problema es el populismo. El problema son las ideas malas. El problema es la religión. Aquí sí quiero poner, una cosa es la izquierda, otra cosa es la religión. La religión no tiene, ninguna religión, ninguna, no tiene nada que estar haciendo con el poder. Nada, ninguna. Sean musulmanes, judíos, evangélicos o católicos, ninguna. Por algo la historia de América Latina ha estado siempre impregnada de intentos de separar la iglesia y el Estado, y yo creo que, porque hay una razón muy específica para eso. Entonces, nadie, por supuesto que ningún clérigo, pero nadie con ideas eclesiásticas o religiosas tiene nada que estar haciendo en ningún puesto de poder en ningún país de América Latina, puesto que la religión es la religión, y el que quiera ser religioso que vaya a la iglesia, pero el Estado es otra cosa. Habiendo dicho todo eso, pues es que el problema es de todo esto es la pérdida de tiempo. O sea, el problema que entra el poder, vaya, de por sí como estamos mal. Pero si entra el poder alguien con ideas que son totalmente malas, o sea, como los populistas, o alguien que venga aquí a implantar
asuntos religiosos, yo no veo cómo la religión o cualquier idea religiosa va a resolver el déficit fiscal, por ejemplo. No, pues, o sea, no. ¿Me entiendes? ¿Qué tiene que ver la discusión estúpida de que si el matrimonio gay, no matrimonio gay, etcétera, con los problemas realmente importantes del país, como es el déficit fiscal o la inseguridad? Pero lo toman a veces como una excusa para poderlo poner en la Que agenda. ese es el problema. Y ese es el problema que yo estoy denunciando. Ese es un problema. O sea, realmente preocupémonos de cosas. O sea, la prioridad de nuestro mundo, de todo el mundo, es poner comida en la mesa y un techo sobre nuestras cabezas. Las discusiones de que si los matrimonios, no matrimonios, gays, ya, bla, bla, eso no nos va a cambiar, no nos va a llenar el estómago ni nos va a cubrir el techo. ¿Va? Como ocurrió recientemente también con el tema de la inmigración, que tú conociste muy bien estando en Estados Unidos, pero que recientemente en Costa Rica, a raíz de lo que está pasando lamentablemente en Nicaragua con Daniel Ortega, estamos en este momento también hasta con manifestaciones, unos en contra de los nicaragüenses que tienen decenas de años de vivir aquí y otros a favor. Que es una estupidez. O sea, discúlpenme, es una estupidez porque el problema de los refugiados o de los huidos de Nicaragua, etcétera, no se va a resolver a punta de manifestaciones. Digo, maniféstense todo lo que quieran, salgan a las calles, porten esvásticas, queden en ridículo internacional, lo que sea. Eso no va a resolver el problema. Eso no va a resolver el problema. ¿De qué manera ayuda? ¿De qué manera ayuda? O sea, desafortunadamente no hay nada que se pueda hacer. La realidad es una, los ideales y las ideologías son otras, ¿va? Última pregunta, Alberto. Si hubo una de las entrevistas que más impacto tuvo, y no recientemente, sino hace algún tiempo, también para Costa Rica, lo hiciste con el canal CB24, fue a un ex candidato de izquierda, fue a Villalta, José María Villalta. Sí. Veremos a un Alberto sentando a Carlos Alvarado y preguntándole de la forma tan directa y reveladora que lo hiciste en su momento con esos candidatos. La respuesta es por supuesto que sí. Yo me siento con quien se quiera sentar conmigo, ¿no? ¿Ya lo invitaste al programa? El presidente Alvarado ha estado invitado desde el primer programa. Desafortunadamente, la excusa para no venir al primer programa es porque nosotros salimos en el día anterior a la toma de posesión de Iván Duque en Colombia y el presidente fue allá. Pero pues eso fue la excusa del primer día. De lo demás, digamos que ha estado muy ocupado. Pero él está totalmente invitado, por supuesto. Ahora, con respecto a la entrevista con José María Villalta, yo te voy a decir una cosa. Fue un boom aquí, ¿ah? Ahí está, y están en YouTube si la quieren ver, pero, o sea, yo quiero que se den cuenta, o sea... Nadie se lo había preguntado. Exactamente, que ese es mi punto, ese es el punto que iba a Le ser tenía muchas veces. miedo. Pues eso habla muy mal de los periodistas aquí. Le O sea, tenía díganme terror. por favor, vean la entrevista en YouTube y díganme por favor si le hice yo la pregunta más elaborada del planeta. Pues claro que no, yo hice una pregunta tremendamente básica, tremenda. Yo fui el primer sorprendido que se haya causado escándalo con esa pregunta que, por cierto, no la pudo contestar. Entonces, la verdad es que, qué pena que ningún periodista haya hecho esa pregunta tan básica, por favor, una pregunta de párvulos. O sea, un niño hubiera hecho esa pregunta. Y segundo, peor lástima que no le hubiera podido contestar. Es cierto. O sea, y eso habla, primero que nada, del nivel de las propuestas políticas y, en segundo lugar, el nivel de... Qué Los pena, colegas, pero... entrevistadores, sí. O sea, por Dios, o sea, ¿quién iba a pensar que se iba a romper un paradigma periodístico haciendo una pregunta como, oye, ¿cuál es la diferencia entre tu plan y otros planes que ha habido en otras partes del mundo? O sea, me parece como básica. Es cierto. Creo ¿No? que a veces nos quedamos un poco encerrados en esta burbuja y agradezco que hayas hecho esa pregunta. Y bueno, y como lección para los colegas, o sea, como lección para los colegas, mira que yo aquí estoy en una casa de estudios, yo nunca estudié periodismo, pero en mi experiencia te puedo decir, las mejores preguntas son las más sencillas, las más básicas. No hay necesidad de estar rebuscados. Una pregunta sencilla, hombre. ¿Estás feliz? Mucho, sí, siempre, claro. Pregunta sencilla, con esa cerramos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Si estabas feliz? Ah, claro, totalmente, sí, siempre, claro, sí. Gracias por haber venido. Gracias, hasta luego.